Buenas noches, Marina. Bienvenida a Nativa. Mi primera pregunta viene con lo que acaba de decir el presidente chileno. ¿Qué opinas sobre lo que él ha dicho y cómo ven ustedes la situación en Perú? Muy buenas noches, Paola. Pues realmente lo que vemos en Perú es que esta crisis política ha devenido en una crisis de derechos humanos. Estamos hablando de ya más de 50 personas, 45 de ellas directamente como fruto de la represión. Entonces, hemos estado también observando que ha habido un uso excesivo de la fuerza, ¿no? Que hemos visto desde cómo se ha apuntado directamente al cuerpo de las personas, el uso total y absolutamente indiscriminado de armas menos letales, pero que también pueden causar la muerte, como lamentablemente vemos que puede ocurrir, como las bombas de gas lacrimógeno, los perdigones que se están disparando a muy corta distancia, ¿no? Entonces, sí estamos viendo, ¿no?, que existe ese uso excesivo de la fuerza y nos preocupa mucho que en vez de dar una solución política, una solución dialogada, los mensajes que se estén dando sean unos mensajes de la fuerza que al final terminan o devienen en una violación de los derechos humanos. ¿Qué opina Amnistía Internacional de lo que pasó en la Universidad de San Marcos el pasado sábado? Sí, nos pareció que realmente hubo un uso innecesario de la fuerza. Hubo también acciones discriminatorias, ¿no? Y vejatorias de cómo se trató a las personas que allá se intervinieron, claramente con una discriminación. Creemos que eso es total y absolutamente inaceptable, ¿no?, lo que pueda llegar a ocurrir en una universidad. Y luego también es lamentable cómo se estuvo llevando a las personas detenidas, ¿no? En un principio pues no hubiera ni fiscal, no se les dejara entrar a los abogados, incluso se golpeara, ¿no?, a una de las abogadas, una defensora reconocida de derechos humanos, que fue golpeada a pesar de haberse identificado como abogada, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos preocupa mucho esa situación, porque se violaron una serie de derechos, además de un debido proceso, y es algo que nos preocupa mucho. Ustedes han presentado el 22 de enero un pedido al gobierno español para dejar de vender armas al Perú. ¿Cómo se hace y en qué contexto? ¿Tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento o ya era un pedido que se venía trabajando de hace tiempo? No, es un pedido que lo estamos dando por la situación que hay en Perú. Sí. Es algo que Amnistía Internacional hace siempre, que piensa que esas armas se pueden utilizar para violaciones de derechos humanos. Y es de acuerdo también al Tratado de Comercio de Armas, ¿no?, que precisamente habla de eso. Hemos hecho ese pedido a España y hemos hecho ese pedido también al gobierno de Brasil por la compra que iba a haber o que se ha anunciado de gas lacrimógeno hacia Brasil. Entonces, esto es un pedido que hacemos, esa suspensión de la venta de armas hasta que no se garantice, por un lado, que no se van a utilizar para la violación de los derechos humanos y, por el otro, que va a haber una rendición de cuentas sobre las violaciones de derechos humanos que han podido ocurrir durante este mes y medio aproximadamente que llevamos desde el 7 de diciembre. No es casual que hayan varias organizaciones como Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, ustedes y ahora CELAC, preocupados porque los derechos humanos están siendo maltratados en el país. Pero eso no garantiza que en estos días se sigan cometiendo el uso indiscriminado de la fuerza. ¿Qué otras medidas han pensado en hacer en conjunto para que esto se detenga? Sí, desde Amnistía Internacional hemos hecho un pedido urgente, ¿no?, del cese inmediato del uso excesivo de la fuerza. Eso tiene que ser también como una primera condición. Primero, porque es violatorio de los derechos humanos, ese es el motivo principal, pero segundo, tiene que ser como una previa condición para poder entablar un diálogo. Es muy difícil, ¿no?, que se pueda entablar una solución dialogada y una solución política cuando se está haciendo este uso excesivo de la fuerza. Pero eso lo hemos sacado, nosotros hemos lanzado una acción urgente a nivel mundial. Muchas de nuestras secciones en todo el mundo, de nuestros activistas, nosotros somos un movimiento de derechos humanos con millones de activistas en todo el mundo,
Y tenemos imágenes también de solidaridad que han ido frente a las embajadas también de Perú en distintos países. Lo hemos visto en Canadá, en Paraguay, en Chile, también en Reino Unido, en Bélgica, en Italia. También se ha pedido en Kenia, en diferentes lugares, mostrando su solidaridad, sobre todo con las víctimas. Eso en primer lugar, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante que tenemos que resaltar, ¿no? Pues dar realmente nuestro más sentido pésame a las víctimas, la solidaridad con las familias. Estamos hablando de que también hay muchas personas, no solo las personas que han muerto, sino también todas las personas que están heridas. Y ese también tiene que ser una de nuestras preocupaciones, ¿no? ¿Qué ocurre ahora mismo con las víctimas? La atención que se les pueda estar dando a las víctimas, la solidaridad y también los mensajes que se les da a las víctimas. Me refiero tanto a los familiares como ya los heridos. Esta crisis, digamos, tiene una particularidad en Perú que tiene que ver con, digamos, el origen étnico y el tema del terruqueo. Decirle terrorista a alguien significa deshumanizarlo y, por ende, poder eliminarlo. Cuando ustedes explican lo que pasa en el Perú, ¿qué valor le dan al tema del racismo y al tema de hablar un idioma diferente al español para poder ser pasible de ser una víctima? Sí. Aquí, en el contexto que estamos viviendo, claramente hay una discriminación muy fuerte hacia las comunidades campesinas, hacia los pueblos indígenas. Sí se ve claramente en los discursos, ¿no? Desde toda la parte de lo que en Perú, que además es muy lamentablemente propio de Perú, ¿no? Que es el llamado terruqueo, pero hasta también al decir son manipulados, no sé qué es lo que piden, ¿no? Todos esos mensajes que se están lanzando es también una forma discriminatoria, ¿no? de cómo tratarles. Lo de San Marcos yo creo que ya fue pues otro paso más, ¿no? de la discriminación. Eso por un lado. Y por otro lado sí me gustaría hablar de lo que es el estigma dentro de lo que es la protesta, ¿no? Que viene marcado por el terruqueo, porque son terrucos, vándalos, asusadores. Entonces, y esa generalización que se hace, ¿no? Entonces, eso es realmente preocupante porque además desde hace muchos años Amnistía Internacional en Perú ha venido hablando de lo que es la criminalización de la protesta y hemos visto que existe un patrón y el patrón empieza con la estigmatización. Ese patrón empieza precisamente estigmatizando, ¿no? Porque efectivamente, porque son delincuentes, son vándalos, son terrucos y se empieza estigmatizando a toda aquella persona que protesta, ¿no? Entonces, esa estigmatización la hemos visto. Y después de esa estigmatización estamos pasando a un segundo lugar en el cual existe lo que es la criminalización, ¿no? Lo que es ya abrirte procesos judiciales, procesos penales, con el ánimo de frenar, ¿no? O de intentar que no se continúen con esas protestas legítimas, ¿no? Entonces, ese es un patrón que hemos visto ya durante mucho tiempo y que vemos que ahora también se está dando pues, con mayor fuerza, ¿no? Entonces, de ahí también cientos de detenidos que hay, los detenidos que hubo en San Marcos. Entonces, ese patrón realmente es muy, muy peligroso, ¿no? Y yo no digo que no haya habido acciones de violencia y que efectivamente se tiene que detener a las personas que han incurrido en actos de violencia. Y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Precisamente aislarlo y en esos casos. Pero lo que estamos viviendo ahora no es eso. Lo que estamos viendo ahora es que está habiendo pues, detenciones, que está habiendo allanamientos de una manera pues, más masiva. De hecho, en contextos de protesta no se deben hacer estas detenciones masivas, ¿no? Porque es precisamente criminalizar la protesta, ¿no? Sino que tendrán que tener pues, la inteligencia, ¿no? Para saber si hay personas que realmente han cometido actos de violencia, aislarlas y ir directamente hacia esas personas, no de esta manera como se está haciendo. Claro, además,
ustedes, por el trabajo que ustedes tienen de seguimiento y protección a defensores de la Amazonía, a los temas de trata cuando hay minería ilegal, digamos, han visto muchísimos patrones en los cuales la policía es parte de, digamos, de que existan las mafias de minería ilegal y la trata, y ahora resulta que la policía es la que pelea contra eso. No digo que sean culpables todos, pero es extraño que ahorita la minería ilegal, que podría estar siendo acabada en Madre de Dios y que no ha pasado nada y que no ha recibido, digamos, un operativo policial como en la San Marcos, se haya vuelto el gran problema que acompaña las marchas de protesta. ¿Qué opinas de eso? Es que realmente, y el despliegue, ¿no?, de policías que estamos viendo cuando en otras ocasiones, pues lamentablemente no se ha dado, ¿no? Y no se ha dado como se ha querido, ¿no? Entonces, eso sí es algo como que vemos que se genera. Y cuando estabas comentando precisamente el seguimiento que hemos hecho a defensores de derechos humanos, sí esto es clave, porque hay defensores que nosotros hemos identificado que llegan a tener hasta 60 casos abiertos. Entonces, además, hay otro problema añadido. Cuando criminalizas la protesta y a aquellos, ¿no?, líderes, lideresas que están a la cabeza, ¿no?, de las protestas, luego es más difícil establecer los diálogos, porque es más difícil que las personas se autoidentifiquen, ¿no? Las marchas son autoconvocadas, como ya sabes. Entonces es más difícil que se vayan a autoidentificar cuando saben que acá existe un patrón y existe mucho riesgo de que después les vayan a criminalizar y abrir procesos judiciales. Entonces, eso impide o dificulta al menos que se pueda entablar un diálogo. Vemos como que hay distintas dificultades que están poniendo las propias autoridades para hacer el diálogo. Porque por un lado escuchamos que sí que quieren el diálogo, sí, y sería excelente, eso es justo lo que tiene que ser, pero por otro lado sigue habiendo uso excesivo de la fuerza, por otro lado sigue habiendo un respaldo total y absoluto a todas las actuaciones de la policía. Creo que el respaldo... El término es inmaculado. Inmaculado, efectivamente, ha sido el término que he utilizado. Pero, por ejemplo, ahí yo quería preguntar una cosa. Hubo un momento en que se ha cruzado una línea, que digamos, la policía es no deliberante, pero se hizo una marcha por la paz, en la cual iba a ir de blanco y lo organizaba la policía, digamos, una marcha por la paz, porque los otros representan, me imagino, la guerra. Esa línea que se ha roto, ¿cómo volver a retroceder para que, digamos, al final son un solo país, pero demuestra cómo está de partido este país en este momento? Sí, y además creo que se le ha terminado dando a las fuerzas del orden, a la policía y al ejército, se les ha terminado dando un rol que no deberían de tener. O sea, ellos no son, su responsabilidad no es solucionar esta crisis. Eso es una responsabilidad de las autoridades. Entonces, eso es lo que se tiene que volver, ¿no? No es la manera de solucionar el problema. Y hablando, quiero continuar con un poco el tema de los mensajes. Ejemplo, los mismos estados de emergencia, ¿no? Es otro mensaje que estás dando de que lo que realmente están por delante, ¿no?, va a ser el uso de la fuerza, ¿no? El solucionarlo o el intentar solucionarlo por la fuerza, cuando sabemos que esta no puede ser la solución. Solo 24 horas después de que se hubiera de que se decretara el estado de emergencia en diciembre, se habían duplicado el número de muertos 24 horas después. Ha sido muy claro que durante todo... O sea, decretan el estado de emergencia... Y 24 horas después ocurre todo lo de Ayacucho y se duplica el número de muertes de los que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, y claro, y mandan a las Fuerzas Armadas a cumplir un rol para lo que no han sido formados, ¿no? El rol de las Fuerzas Armadas puede ser el de la seguridad del país, la soberanía, pero están preparados para luchar contra un enemigo. Acá no estamos luchando contra un enemigo, no tendrían que estar luchando contra un enemigo.
Claro, y además tú eres una experta, digamos, en actos de protesta pacífica a nivel mundial. ¿Cuántas veces, Marina, ha sido testigo de que se toman aeropuertos, se pega a la gente en la pista? Y cuando han hecho esas actividades, ¿cuántos muertos has sido testigo? Cuéntanos, por favor, porque es como que quieren instalar el discurso de que haces esto y mereces una bala. Mira, prácticamente en todas las protestas, las manifestaciones masivas que hay en el mundo, en prácticamente todas ves cómo hay actos de violencia de un grupo. No estoy diciendo que sean, las protestas son en su mayoría pacíficas, pero en casi todos, cuando es masivo, es muy difícil controlarlo y suele haber un grupo violento. Y no estamos viendo este número de muertos que estamos viendo ahora mismo, esta represión tan fuerte que estamos viendo en estos momentos. Entonces, incluso desde lo que hemos visto hace poco en Brasil, pero lo que hemos visto en Francia, en otros lugares, no está ocurriendo lo que vemos ahora, ¿no? Entonces, esta represión tan fuerte, estos disparos directamente al cuerpo, este número tan altísimo, ¿no?, de personas muertas también y fruto, ¿no?, de esa represión, muertos por armas de fuego, ¿no?, que la mayoría han muerto por armas de fuego. Claro, además Ayacucho, 15 de diciembre, 10 personas muertas por el ejército. ¿Cómo retrotrae a una región tan golpeada, digamos, y entre dos fuegos, entre, ¿no?, la insania del Sendero Luminoso, del terrorismo del Sendero Luminoso y la Fuerza Armada suelta? Después, que eso es algo que también se ha tenido que tener en cuenta, ¿no? El hecho de que precisamente haya sido en Ayacucho, donde con mayor fuerza, ¿no?, ha actuado el ejército, realmente ha sido total y absolutamente inapropiado. No es que lo tendría que hacer en otro lugar, pero tiene un simbolismo, tiene unas connotaciones muy fuertes, ¿no?, en Ayacucho, precisamente por todo el conflicto armado de Perú, y total y absolutamente desafortunado, ¿no?, y muy lamentable, ¿no?, lo que ocurrió y lo que hemos visto en los videos sobre el caso de Edgar Prado, que salió a ayudar a alguien y lo matan. Y lo que contó la semana pasada la congresista Susel Paredes, que ella preguntó al primer ministro Tarola sobre el jefe del ejército en Ayacucho, y le dijo que él iba a responder por los actos o lo que pasó, y a los 2 días lo cambian y ahora es el jefe del ejército en Piura, lo cual muestra que no quieren responder absolutamente nada. Sí, y ya no solo eso, o sea, por un lado uno de los mayores problemas que tenemos es que no está habiendo una rendición de cuentas por parte del gobierno. El gobierno debería estar respondiendo ahora de qué ha ocurrido, ¿no? Aparte de las investigaciones que realiza la Fiscalía, sí tiene que haber una rendición de cuentas. Luego, además, tenemos un marco, pues que lamentablemente, y una experiencia atrás, que lamentablemente nos están dando unas señas de una posible impunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos todavía la ley de protección policial que deroga el principio de proporcionalidad vigente, y realmente eso es muy preocupante, ¿no? Porque en caso de ser aplicada esta ley, generaría, ¿no?, está lanzando un gran mensaje de impunidad, precisamente porque lo que estamos viendo es un uso excesivo de la fuerza. Entonces, la proporcionalidad ahí es clave, ¿no?, ese principio de proporcionalidad. Y luego también estamos viendo, pues como vimos anteriormente, ¿no?, en las protestas del 2020, cómo a nivel político también de alguna manera se impide que se continúen con las investigaciones y con las acusaciones y con los juicios, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante. Pero tú porque se lanza al Congreso, ¿no es cierto? Estás poniendo luz sobre el Congreso. Jorge Montoya, con esta ley que quiere acabar con la proporcionalidad, el Congreso enojado porque el papel de la Defensoría del Pueblo ha sido muy bueno siguiendo lo que está pasando, buscando rendición de cuentas a las autoridades y a su vez bloqueando investigaciones como pasó con Alejandro Cabero en el noviembre de 2020. El Congreso también tendría que rendir cuentas. ¿Por qué no lo hace? Sí, y es más, el gobierno tiene el Congreso también tiene una responsabilidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque
quien debería, por ejemplo, derogar la ley de protección policial debería ser el propio Congreso, ¿no? El Congreso tiene ahí también toda una responsabilidad, también en los propios discursos. Creo que eso también es muy importante. Al final, los congresistas son autoridades y también lanzan discursos que en muchos casos son estigmatizadores y que en muchos casos también son discriminatorios, ¿no? Entonces, sí tiene una responsabilidad y sí tiene también que rendir cuentas por ello. Y no hay quien le ponga el cascabel al gato. Por ahora, bueno, yo quiero ser positiva y esperemos que se den los pasos, pero ahora mismo la situación hay que reconocer que está bien compleja. ¿Y ustedes han tenido algún tipo de acercamiento al gobierno de la presidenta Dina Boluarte para preguntar qué se puede hacer y que no haya una muerte más, como han dicho en sus comunicados? Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido pues hacerle llegar, ¿no? Toda nuestra petición, y las conversaciones las hemos tenido más con la CIDH y con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes están, ¿no?, interlocutando con el gobierno y haciendo un poco pues ese rol para solucionar, ¿no?, como nos han manifestado, que sea una solución dialogada. Y con el respeto de derechos humanos, por supuesto. Claro. Ha habido una discusión en el Congreso Español hace 2 días sobre lo que está pasando en Perú. ¿Allí habrá algún tipo de respuesta sobre la consulta de que no vendan más armas desde España al Perú? Ha habido también una solución de un congresista, una solicitud de un congresista. Todavía, hasta donde yo sé, todavía no ha prosperado, pero también tiene un proceso. Y también está a nivel de las Cortes, del Congreso y del Senado en España, pero en un primer lugar la petición que hemos hecho desde Amnistía Internacional ha sido directamente hacia el Gobierno, ¿no?, quien tiene las competencias para esto. Tenemos ahorita imágenes de lo que está pasando en el centro de Lima. Quisiera que por favor nos acompañe Marina mirando los videos, por favor, que son preocupantes. Están gaseando a la gente, están llevándosela al Hospital Loaiza. En Wilson, como vuelvo a repetir, son preocupantes porque nos hacen pensar o recordar las imágenes de noviembre del 2020, en las cuales el uso indiscriminado de la fuerza causó que acabarán habiendo víctimas como Inti Sotelo y Brian Pintado. Esperemos que esto no pase en Lima, esperemos que se maneje como se manejó las protestas, pero digamos, mientras los políticos no conversen, seguirá la protesta. ¿En dónde está la solución? ¿Dónde se puede encontrar un espacio de conversación para cerrar y empezar a conversar entre los peruanos? Mira, yo creo que hay una responsabilidad, ¿no?, por parte del Estado, de las autoridades, que precisamente por eso son las autoridades, de lanzar un mensaje de querer empezar el diálogo. Y no me refiero solo a decirlo, sino dar señales de que se puede apostar, que quieren apostar por una situación dialogada. La principal es precisamente el cese del uso excesivo de la fuerza. Creo que es lo primero, ¿no? De hecho, ahora pues vemos que muchas de las protestas o muchas personas se han unido a las protestas precisamente por todas las personas que han fallecido, ¿no? Entonces, eso también es una de las reivindicaciones principales. El decir que va a haber rendición de cuentas, el lanzar también esos mensajes de que algunas de las actuaciones que se han venido realizando por las fuerzas del orden no son las que corresponden. Creo que sí es muy importante que se lancen estos no pequeños, son grandes mensajes que dan una señal de que realmente quieren un diálogo. Quisiera que mires, por favor, esto que está pasando. Es el ejército que está yendo desde Tacna a Puno,
Son imágenes que hechas por el corresponsal René Laquís, que nos acaba de mandar estas imágenes. País de Perú. Es la Araqueri, en la provincia de Puno. Tenemos el ambiental y han enviado a la zona del Araqueri, donde está la protesta, ¿no? En nuestro país de Perú. Son imágenes que obviamente ahorita en este momento... Un abuso realmente muy lamentable que está pasando en nuestro país de Perú. Esto es una muestra contraria a lo que yo estaba diciendo, ¿no? Es lanzar el mensaje de la fuerza, ¿no? Lanzar el mensaje de la represión. Y además vuelvo a insistir, ¿no? El ejército no ha sido preparado para enfrentar situaciones de protesta, ¿no? Se ha sido preparado para enfrentar a un enemigo. Y no podemos pensar que aquellas personas que protestan son el enemigo, ¿no? Entonces, esto es muy importante y por eso sí es muy preocupante, porque además lo hemos visto, ¿no? Como no solo en Perú, sino en repetidas ocasiones, en el propio Brasil, en México, en Nicaragua, como cuando el ejército sale en estas ocasiones, termina habiendo violaciones de derechos humanos. Entonces, sí hay que... Tendrían que lanzar las autoridades el mensaje contrario, ¿no? El mensaje de que se quiere el diálogo. Esto que estamos viendo no es un mensaje de diálogo, es todo lo contrario. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, estuvo con nosotros en